Ok, hoy estuvimos entonando algunos cantos y el último de ellos habló acerca de que Dios es santo, ¿sí? Sí lo cantó con conocimiento o no, no sé. Pero el último cántico hablaba acerca de que Dios es santo y realmente Dios es santo. Si hablamos de alguien que es santo en todo su esplendor es Dios. Dios es santo, santo, santo. Y en la palabra de Dios, tú y yo vamos a encontrar pasajes, vamos a encontrar eventos donde hombres comunes como tú y como yo pudieron expresar y pudieron reconocer que Dios es santo, que Dios es santo, santo, santo. Inclusive en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el capítulo 22 y otros pasajes en Apocalipsis muestran que Dios es santo. En el capítulo 4 hay una adoración que en el caso de Juan, que tiene la visión acerca del cielo, él puede escribir acerca de la adoración que hay en el cielo. Y hay una expresión entre los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos y todos los que están ahí en ese momento con vestiduras blancas, expresando algo, expresando la santidad de Dios, reconociendo que Él es santo, 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 digno de adoración, digno de alabanza, digno de exaltación, digno de reconocimiento, digno de gloria, digno de que todo se ponga a sus pies, digno de que sea exaltado, digno de que sea adorado, digno de que Él sea puesto en alto, digno. Él es el único santo, santo, santo. Y si Él no hubiera manifestado su gloria, su gracia, su presencia, su amor, su misericordia a su pueblo, ya no estaríamos el día de hoy. Si estamos claros, si Él hubiese manifestado todo su esplendor de la santidad de Dios, tan solo con manifestar que Él es santo, nosotros somos pulverizados. Pero gracias a Dios por la obra y el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, porque a través de la obra del Señor Él opera en nosotros, lavando y limpiando nuestras vidas para tener una oportunidad de poder entrar hasta su presencia, de poder estar en su presencia y de saber una cosa: Dios, que es tan santo, 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 anhela un pueblo que se aparte para Él. Amén. Así que cuando hablamos de santo, hablamos de la palabra hebrea padach, que significa santificado, consagrado, dedicado, o sea, separado, apartado del mundo y de las cosas mundanas. La palabra se puede aplicar a personas, se puede aplicar a lugares, cosas, ciudades, utensilios, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de santo, dijimos, hablamos de una palabra, viene una palabra que dice kadach, significa santificado, consagrado, dedicado, o sea, estar separado, apartado del mundo y de las cosas mundanas. Y la santidad es una cualidad de Dios. Dios es santo. Una de las cualidades de Dios es que Dios es santo. Quiere decir, no hay ningún pecado en Él, no hay ninguna mancha en Él, no hay ningún doblez de corazón en el Señor. El Señor nunca, 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 nunca tiene y no tendrá nada que ver con el pecado. Nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso cuando el Señor Jesús está en la cruz y Él expresa palabras como estas que dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No es porque Dios lo haya dejado solo, sino que Dios el Padre no tiene nada que ver con el pecado. Y como el Señor Jesús cargó todos los pecados nuestros, en ese momento Él se hizo pecado por causa nuestra. Y entonces se interrumpió la comunión entre Padre e Hijo por causa de que Él cargó el pecado. Y entonces hubo un poco de tiempo de separación por causa del pecado que Él cargó, que fue nuestros propios pecados, porque el pecado separa. ¿Sí estamos? Pero el Señor Jesús vino para unirnos al Padre. A través del Señor tenemos la oportunidad de ser santificados.
Así que dijimos, santidad es una cualidad de Dios. En el caso nuestro, es una virtud indispensable en cada uno de nosotros como hijos, como creyentes, como cristianos. Por esa causa, Dios nos ha comprado por precio y nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Nos trasladó de ser hombres, mujeres o un pueblo lleno de maldad a un pueblo lleno de virtudes, de talentos, habilidades y sobre todo de saber que Dios nos ha apartado para la gloria de su santo nombre. Amén. Así que en la palabra de Dios, vamos a ver algunos pasajes en Hebreos 12, verso 12 en adelante. Hebreos 12, verso 12 en adelante, dice de la siguiente manera: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. Ese pasaje subráyelo, póngale una tacha, póngale de color rojo, no sé, pero ese pasaje es clave para lo que vamos a ver hoy. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí estamos? Muy bien. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. No sé que haya algún profano, fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sí estamos? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, sino que si alguna bestia tocara el monte, sería apedreado o pasado por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Y hay otro pasaje en Pedro, primera de Pedro 1, versos 15 y 16. Primera de Pedro 1, versos 15 y 16. Bueno, del verso 13 le leo.
Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por el... Perdón. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pues porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Y en el libro de Levítico, capítulo 11, versos 44 y 45. Levítico 11, versos 44 y 45. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Y más adelantito, en el capítulo 19 de Levítico, verso 2. Verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Muy bien, solo leemos esos pasajes, aunque hay muchos más que pueden hablar acerca de esto, usted lo puede ver posteriormente, pero claramente usted y yo podemos ver desde los días de Adán hasta el término de las edades, Dios busca hombres y mujeres apartados para Él. Primero entendemos, Dios es santo. Número uno, entendemos, Dios es santo. Y Dios nos ha hecho un llamado a nosotros. Y en ese llamado, en la operación de Dios, lo que Él anhela es que nosotros nos apartemos para su gloria, nos apartemos para Él. Dios es santo. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene nada que ver con la contaminación del hombre en la actualidad. Dios no tiene nada que ver con las malas decisiones del hombre ahora. Dios no tiene nada que ver con las leyes que el hombre ha autorizado. Dios no tiene nada que ver con las leyes que el hombre se ha inventado. Porque Dios dio a su pueblo Israel y a nosotros también las leyes, los preceptos, las enseñanzas, las ilustraciones, los mandatos y todo lo que tiene que ver para que nosotros podamos vivir una vida diferente a lo que estábamos acostumbrados sin Dios en el pasado. Lo que Dios anhela y lo que Israel no entendió, que Dios cuando los sacó de Egipto, como nos sacó a nosotros del pecado, de las tinieblas y de la maldad, cuando Dios sacó a Egipto, cuando Dios nos sacó a nosotros, es porque Dios nos quitó de un lugar, nos puso en otro lugar, y en ese lugar se vive apartado para Él. En el lugar que Dios nos puso ahora es un lugar diferente. Allí está la gracia suya, está el amor suyo, está el poder de Dios manifestándose, está la gracia de Dios, la misericordia de Dios, está Dios pidiendo algo, llamando a algo, y Él está llamando a santidad. Este mundo va en declive, en decadencia. Vamos a ver cada vez más el pecado reinar en los corazones de los hombres. Vamos a ver más en las redes sociales gente, personas que fueron parte de la iglesia un día, pero ahora no tienen temor de poner una fotografía donde algunos de ellos con tendencias o con errores en lo sexual, ahora ponen a su pareja ahí en las redes sociales, porque perdieron el pudor, perdieron la vergüenza, perdieron lo que en algún momento les detenía. Y Dios en el libro de Romanos dice, ¿quieres irte al pecado? ¿Quieres irte a hacer lo que a ti se te antoja? De repente Dios dice, no te puedo detener. Y Dios permite que la persona haga lo que quiere hacer. Qué terrible cuando el hombre ya no es sensible a la voz de Dios.
Qué terrible cuando el hombre ya no es sensible al amor de Dios. Qué terrible cuando el hombre ya no es sensible a la presencia de Dios. Qué terrible es cuando el hombre ya no es sensible a las palabras de Dios. Qué terrible es cuando el hombre ya no es sensible a la gracia, al amor, a la misericordia de Dios. Y se endurece en su corazón, creyendo que puede vivir solo en esta vida, creyendo que solo puede salir adelante, creyendo que solo va a poder continuar siendo la misma persona. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí solo porque Dios intervino en nuestra vida un día. Estamos aquí porque Dios en su amor intervino y Él nos da la oportunidad de estar con vida. Estamos aquí porque Dios le ha placido apartarnos para la gloria suya. Estamos aquí porque Él no solamente aparta personas, aparta familias, aparta hogares. Inclusive vemos que Dios un día apartó una nación para Él, llamado Israel. Un día apartó un hombre y una mujer llamado Abraham se llama, ¿no? El padre de la fe, Abraham, y aquella mujer Sara, que no tenía hijos, pero Él los apartó, porque Dios no tiene problema. Si alguien llega estéril a la iglesia, Dios lo hace fructificar. Pero ellos llegaron, bueno, Sara era estéril, pero a Dios no tiene nada que no pueda hacer. Vaya, Dios todo lo puede, ¿sí me explico? Y entonces Él aparta una pareja. De todas las parejas que hay en el mundo, en América, en Asia, en Europa, Él toma una pareja del Medio Oriente. Y de esa pareja, apartando esa pareja, aparta a uno de sus descendientes. Y de ese descendiente levanta una nación. Y a esa nación la aparta para Él. Dios aparta a Israel porque el propósito de Israel es que Israel experimentara la gloria de Dios, experimentara la presencia de Dios, experimentara el plan de Dios para su vida y tomara en cuenta todo lo que Dios le dijo para que Israel pudiese ser ejemplo y pudiese hablar a las otras naciones del Dios verdadero, todopoderoso, del Dios grandioso y extraordinario que los sacó de ser esclavos, les dio libertad y en medio del desierto Dios les cuidó, les guardó, les dio las leyes y Dios, que es tan bueno, operó para bendición de Israel. Pero Dios puede apartar naciones, puede apartar familias, puede apartar personas, puede apartar gente. Dios ha apartado tu vida y mi vida cuando nosotros no conocíamos al Señor. Cuando llegamos al Señor, mire, nosotros llegamos con cargas, llegamos con pecado, llegamos con maldad, llegamos con ataduras, llegamos con problemas graves de la vida. Pero Dios ha obrado nuestra vida, estoy seguro, hasta este día, porque Dios nos ha apartado para sí. Amén. ¿Ha sido apartado, sí o no? ¿Para qué fuimos apartados? Para servirle a Dios. Ya lo tienes en tu corazón. Ahora sírvele a Dios con todo tu corazón. O sea, ya está ahí. Ahora hay que servir a Dios con todo nuestro ser. Amén. ¿Para qué fuimos apartados? Primero entendemos, le costó un alto precio a nuestro Señor. Al Señor Jesús le costó un alto precio para que nosotros estuviéramos en este día hoy aquí y pudiéramos saber: soy apartado para Él, soy santificado para Él, Él me aparta. A veces, tal vez en el pasado nos dijeron que un santo era alguien que había vivido una vida recta, que había hecho milagros, pero que se le consultaba para ver si también nos hacía un milagro. Y la Biblia no dice eso. En la Biblia encontramos que cuando se habla de santos, se habla de personas como tú y como yo, se habla de gente como tú y como yo, que tenemos un Dios santo, que nos separó para la gloria de su nombre, que nos apartó para Él, que nos compró para Él, y Él es el único que tiene toda la autoridad para usar nuestra vida. Si nosotros hoy pudiésemos ver, entender y tener sabiduría, pecaríamos menos, haríamos y cometeríamos menos errores, porque debemos de saber, somos exclusivos para Dios. Si tenemos una exclusividad,
Nadie ni tú tienes el derecho de usar tu vida o tu cuerpo para el pecado ahora. Si pecas es porque tal vez en algún momento cometiste un error. Se te fue la lengua, se te fue el pensamiento, se te fue la mirada. Pero debemos entender que ni nosotros mismos debemos de usar nuestra vida para lo que queremos, porque Él nos ha comprado para la gloria de su nombre. Y bueno, hay muchísimo que podemos hablar. ¿Para qué nos apartó el Señor? ¿Para qué nos santifica? ¿Para qué nos aparta? Pero le voy a solamente algunas cosas. Él nos ha apartado, Él nos ha santificado para darle gloria. Si hay alguien que le tiene que exaltar a Dios, que le tiene que dar gloria, que le tiene que dar alabanza, que le tiene que dar adoración a Él, somos nosotros. Es tú y yo. No es solamente alguien que sabe tocar instrumento. Y qué bueno que tenemos un equipo que toca, que canta. Qué bueno que lo pueden hacer. Qué bueno. Pero no solamente de unos cuantos, es de todos los que fuimos apartados y comprados. Tú puedes decir: es que yo no sé cantar, es que yo no sé cómo expresarle a Dios mi adoración. Aprende a hacerlo. Deja que el Espíritu Santo de Dios te enseñe cómo hacerlo. Tal vez tú dices: no sé. Por eso nos ha enviado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene como propósito santificar nuestra vida, apartarnos, decirnos cuando vamos mal, decirnos cuando vamos caminando por el camino incorrecto, decirnos cuando decimos algo que no debemos decir, decirnos cuando hemos mirado algo que no debemos ver, o cuando hemos hecho algo que no debimos hacer. El Espíritu Santo tiene como propósito apartar nuestra vida. Si vas caminando hacia un lado, el Espíritu Santo te va a direccionar. Te va a decir: el propósito tuyo es que adores al Padre. El propósito tuyo es que exaltes al Señor Jesús. El propósito tuyo es que cantes canciones de amor para el Rey de Gloria, y todo tu cuerpo, espíritu y alma lo uses para servir a Dios. ¿Sí estamos? A algunos les gusta el baile, les gusta irse al mundo al baile, les gusta tal vez el vino, la copa, esas cosas. Pero si realmente fuiste separado para Dios, todo eso, aunque tu cuerpo lo quiera, si tú estás siendo dirigido y gobernado por el Espíritu de Dios, y tu espíritu está en comunión con el Espíritu Santo, tú sabes bien que no te conviene. Y le vas a tener que decir al cuerpo: lo siento mucho, cuerpo, si en el pasado hiciste lo que quisiste, a partir de hoy tú también eres apartado y santificado, porque con el cuerpo se exalta a Dios. Con el cuerpo se trabaja, con las manos se trabaja, con nuestro cuerpo se piensa. ¿Sí estamos? Nuestro espíritu está dispuesto, pero el cuerpo también debe de estar dispuesto. No está dispuesto cuando andamos en la carne, y cuando preferimos irnos a otro lugar que estar en la casa de Dios. Si alguien prefiere irse a otro lugar que estar en la casa de Dios, tiene un problema. ¿Sí me explico? Tiene un problema. La carne le está ganando. Si allá afuera te gusta el bailongo y aquí adentro ni te mueves, hay un problema. Revisa tu vida. Le estás dando de comer a la carne. Dale el alimento a tu espíritu. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué fuimos apartados? Dijimos: para adorarle, para servirle con todo nuestro ser, para servirle a Él con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. ¿Tienes poco? Con ese poco sirve al Señor. ¿Tienes mucho? Con ese mucho sirve al Señor. Y hazlo todo, hazlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, sea mucho, sea poco, hazlo para Él. Hazlo con contentamiento. Inclusive lo que tenemos, demos gracias a Dios. Así que otro punto es: fuimos apartados para agradarle a Él en todo. Para agradarle a Él en todo. Porque Dios anhela que nosotros como hijos le agrademos, le podamos sacar una sonrisa, y Él pueda decir a nosotros: pero tengo hijos que me agradan, tengo hijos que me sacan una sonrisa, tengo hijos que alegran mi corazón. Porque sabes que Dios es Dios alegre, y a Dios le alegra cuando nosotros podemos agradarle en todo. Le podemos dar gloria, alabanza, exaltación con lo que hacemos, exaltando su nombre, pero también agradándole con lo que hacemos.
Lo que tú haces aquí adentro, lo que haces allá en tu trabajo, lo que haces en tu casa, lo que haces a solas, ¿le agrada a Dios? Si es así, para esto hemos nacido, para agradarle a Dios en todo. Es importante también que nosotros sepamos, fuimos apartados para dar a conocer la grandeza de Dios, para dar a conocer que sí se puede vivir una vida cuando Dios está con nosotros, que sí se puede caminar seguros cuando Dios está con nosotros. Fuimos apartados para dar testimonio de la grandeza de Dios y de la operación de Dios en el hombre. Fuimos nosotros apartados para darle a Dios o para darle a los demás un testimonio de lo que Dios hace en nuestra propia vida. Si fuera sin palabras sería mucho mejor. ¿Sabe cómo es sin palabras? Cuando eres testimonio para los demás sin decir mucho, sin decir nada, pero la gente te ve y la gente es capaz de decir, pero tú eres diferente, pero tú eres alguien que me escucha, tú eres alguien que me entiende, tú me das consejos, y entonces está haciendo testimonio sin decir mucho. Si estamos, es importante saber que fuimos apartados, dijimos, para adorar, para alabar, pero también para cantarle a Dios. ¿Qué cánticos cantas ahora allá en casa? ¿Qué música pones? ¿Qué cánticos tienes? Hay gente que le puede cantar a cualquiera y cuando se trata de Dios no le quiere cantar. Pero nosotros tenemos que cantar a Dios canciones que expresen lo maravilloso que Dios es para nosotros. Amén. Y quiero decirle que Dios nos apartó solo y exclusivamente para Él. Él nos apartó solo y exclusivamente para Él. Así que hay que revisar nuestra vida de la cabeza hasta los pies. Y si hay alguna área donde no la hemos entregado delante de Dios, quiere decir consagrado delante de Él, la consagremos. Aquí hay gente que se ha consagrado. Hay gente que se ha consagrado y ha hecho hasta una carta a Dios de consagración. Dice: Dios, a partir de hoy me consagro y me aparto solo para servirte a ti con todo mi corazón. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que yo lleve a cabo, lo voy a hacer, Señor, para exaltar tu nombre, para darte gloria. Aquí está, te entrego mis manos, mis ojos, mis oídos, te entrego mi lengua, mi boca, te entrego mi cuerpo entero, todo mi ser, lo pongo a tus pies. Y Señor, declaro que solo soy única y exclusivamente para ti. Eso es consagrar la vida y saber que fuimos apartados solamente para Él, porque Dios ha anhelado un pueblo que se aparte para Él. Siempre lo ha anhelado. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, los puso ahí, los apartó, les dio un lugar exclusivo. Pero ellos un día fueron tentados y pecaron, y cuando ellos pecaron fueron echados fuera del huerto. Pero el propósito de Dios era que ellos estuvieran apartados y allí pudieran multiplicarse, y todo lo demás pudiéramos llegar a ese lugar y entonces disfrutar de la gloria, de la gracia de Dios en todo su esplendor. Pero el hombre consideró que podía hacer su voluntad en el huerto también. Y cuando Dios ve que las naciones empiezan a desviarse en los días de Noé, Dios tiene que juzgar a las naciones. Y solamente quedan 8 personas. Y de esos 8, si eran 8, ¿verdad? De esas 8 personas eran más los animales que las personas que fueron salvados en el arca. Pero de esos 8, Él permite que tengan hijos, se multipliquen. Y de ellos, de los hijos de Noé, escoge la línea de uno de ellos, porque de ahí va a escoger al que sea el que va a engendrar una nación llamada Israel. Pero de Israel el Señor escoge primero a una tribu llamado Leví. Leví eran los sacerdotes, eran los que enseñaban la ley, eran los que ofrecían los sacrificios, eran los que inclusive había un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Y entonces ellos eran santificados. Esa tribu se santificó y se apartó solo para servir a Dios, solo para trabajar en las cosas de Dios, solo y exclusivamente. Ellos no trabajaban en otro lugar más que en el templo, cuidaban las puertas, hacían todo lo que se requería para mantener el lugar. Y entonces los levitas tenían la tarea de servir a Dios,
lo sirvieron en medio del desierto, cuando estuvo el templo de Salomón, cuando posteriormente se volvió a reconstruir el templo después de que regresaron de Babilonia. Y posteriormente viene uno llamado el Señor Jesús, el Mesías, el ungido. Este no era de la tribu de Leví, era de Judá. Y entonces el Señor Jesús, Él vivió una vida apartada única y exclusivamente para el Padre. El Señor Jesús nunca hizo nada en contra de la voluntad del Padre. Si nosotros vemos un ejemplo de uno que fue apartado, de uno que fue santificado y apartado para honrar al Padre en todo, tenemos que ver al Señor Jesús, porque nunca el Señor Jesús hizo algo en contra de nuestro Padre amado. Solo Él. Pero nosotros fuimos llamados en esta temporada y estamos siendo llamados para ser apartados para la gloria de su nombre. Amén. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? Muy bien. Siguiente punto. ¿Cómo mantenernos en santidad? ¿Cómo nos vamos a mantener? Si tú y yo dijimos ya, Dios me sacó de las tinieblas, me puso en su luz, soy parte de su reino, tengo propósito en el Señor, soy parte de un ministerio, soy parte de su pueblo, soy parte de la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a mantener la santidad? ¿Cómo nos vamos a mantener? Claramente la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, absolutamente nadie. Nadie, nada ni nadie puede entrar al pecado, digo al cielo, que tenga pecado. ¿Sí me explico? Por más que alguien diga, pero es que yo hice cosas buenas. Si el Señor Jesús no está operando en su vida, si el Señor Jesús no lo lava, no lo limpia, no lo purifica, no lo transforma, no lo cambia, si el Señor Jesús no está en el corazón, por más que el hombre haga sus esfuerzos, no podrá entrar al cielo. Pero gracias a Dios por el sacrificio del Señor Jesús. ¿Cómo vamos a mantenernos? Uno, no perdamos nuestra identidad como hijos de Dios. No somos sobrinos, no somos parientes lejanos, no somos adoptados, somos verdaderamente hijos de Dios. No perdamos nuestra identidad. Número uno, no perdamos nuestra identidad. Guardemos la identidad que cada uno tiene como hijo de Dios. Número dos, no perdamos nuestra comunión con Él. Si tú y yo tenemos comunión con Dios, no la perdamos. ¿Cómo se pierde? Cuando el hombre peca, cuando desobedece, cuando dice yo no quiero nada con Dios, cuando dice ya no quiero seguir, hasta aquí llego, lo siento mucho. Y entonces se pierde la comunión con Dios cuando el hombre desobedece, peca y cuando hace su propia voluntad. No perdamos la voluntad de hacer la comunión con Dios. Seamos, número que sigue, seamos obedientes a su palabra. ¿Cómo nos mantenemos en santidad? Siendo obedientes. ¿Cómo manifestar que amamos a Dios? Dice su palabra que cuando nosotros obedecemos, estamos manifestando que realmente amamos a Dios. Por eso la importancia de ser obedientes a su palabra. Tenemos que mantenernos también, número que sigue, cuando nosotros oramos y ayunamos delante de Dios. Cuando lo hacemos, lo que estamos haciendo, le estamos diciendo a Dios, mi vida depende de ti. Mi vida es dependiente de ti. Cuando oramos, entonces estamos expresándole a Él nuestras necesidades, el anhelo de nuestro corazón. Le estamos expresando cuán importante es Él para nosotros. Y entonces, cuando oramos y ayunamos, le estamos diciendo a Dios que nos importa más el relacionarnos con Él, nos importa más lo espiritual que lo carnal. Porque muchas veces, a veces nos enfermamos porque comemos de más. Hay que ayunar también. Muy bien, nos mantenemos cuando nosotros adoramos a Dios, alabamos su nombre y día a día tenemos un corazón agradecido. Nos mantenemos en santidad cuando le adoramos, le alabamos, le exaltamos, le agradecemos y entonces manifestamos que para nosotros Él es grandioso. Amén. Nos mantenemos en santidad cuando nosotros también nos ponemos a cuentas con los demás.
Quiere decir, perdonamos o pedimos perdón según sea el caso. Y entonces el anhelo de nuestro corazón es tener una buena comunicación, una buena comunión con los demás y sobre todo con aquellos que están en nuestra casa, con los que trabajan juntamente con nosotros, con los que nos encontramos, con los que en algún momento tuvimos alguna dificultad, pero nos mantenemos cuando nosotros entendemos que es importante la comunión con los demás, el perdón con los demás. Nos mantenemos cuando servimos a nuestro Dios con humildad, reconociendo que es Dios quien nos da fuerzas nuevas, que nos ayuda y que es Dios quien tiene toda la autorización para usar nuestra vida para la gloria de su santo nombre. Amén. Nos mantenemos cuando vivimos y caminamos en el Espíritu. Nos mantenemos cuando vivimos y caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Nos mantenemos cuando practicamos la justicia conforme el Señor Jesús nos ha enseñado. Amén. Y sobre todas las cosas nos mantenemos en santidad cuando reconocemos que Él nos ha hecho santos y nos ha apartado para la gloria de su santo nombre. Amén. Así que viendo todo esto, tenemos que apartar nuestras vidas para Dios, tenemos que consagrar nuestras vidas para Él, tenemos que consagrar nuestras vidas, todo lo que nosotros representamos, nuestra vida representada por nuestro cuerpo, espíritu, alma, todo nuestro ser debe ser apartado para nuestro Dios. Y recordemos, solo Dios tiene la autorización para usar nuestra vida. Y si somos exclusivamente o exclusivos para Dios, es que hay que dar muestras todos los días que le pertenecemos a Él, que fuimos apartados para Él y que nos interesa lo grandioso que Él es. Amén. Vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con esto. Hay muchos pasajes, pero vamos a ver algunos. Romanos 12, verso 1. Romanos 12, verso 1. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, este pasaje tal vez lo hemos visto muchas veces, pero lo que está diciendo, si nosotros vamos a hacer un sacrificio, es mejor que seamos un sacrificio santo para Dios. Es mejor que nosotros busquemos agradarle a Dios en todo. No te amoldes a lo que el mundo dice, no te amoldes a las tradiciones. Recordemos, la cultura que tenemos es la cultura del reino, y en la cultura del reino ahora nosotros somos el sacrificio agradable delante de Él. Nosotros fuimos apartados para estar en su presencia, en su gracia y en todo su amor. Amén. Primera de Samuel 2, verso 2. Dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Esto lo dijo Ana después de que ella pudo recibir el milagro que ella estaba esperando, en este caso de un niño llamado Samuel. Ella habló varias cosas, pero en este versículo dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Él es refugio para todos nosotros. Él es el que nos puede guardar. El mejor refugio lo encontramos en el Señor, que es santo, y que cuando entregamos nuestra vida, Él mira el corazón y Él nos anhela celosamente, dice su palabra. Primera de Tesalonicenses 4, verso 7. Primera de Tesalonicenses 4, 7. Se lo leo.
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó Dios? A santificación. Hay gente que se ha equivocado. Una vez un hombre estuvo con nosotros en un encuentro y él tenía problemas de vista, o sea, no podía ver bien. Y entonces Dios hace una obra. Él está en el encuentro con nosotros, él escucha todas las prédicas, todas las enseñanzas, él está ahí, sale con un corazón diferente, pero sale con un milagro en su vida. Y él puede ver. Cuando él sale del encuentro, él ya puede ver. Y entonces estuvo yendo con nosotros a la iglesia un tiempo, pero después pensó que Dios le había dado la sanidad para irse a pecar otra vez. Y entonces regresó atrás a irse a hacer las cosas que estaba acostumbrado. Y en el proceso él murió. Muere en el proceso. No sé, no me pregunten qué pasó después, porque eso no me corresponde a mí. Lo que sí sé es una cosa: no nos equivoquemos. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos sana, cuando Dios nos fortalece, cuando Dios nos da vida y cuando Dios hace una obra en nosotros, es que Dios no nos llama a que nosotros nos volvamos a revolcar en el pecado. No somos puercos ni somos perros. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice: porque cuando alguien vuelve atrás a hacer lo mismo que estaba acostumbrado, hablando del pecado, es como el perro que vuelve a su vómito. Y es como la puerca lavada que vuelve otra vez al cochinero. Cuando alguien se equivoca, Dios hace una obra, porque Dios llama. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él hace un llamado a cada persona. Él nos llamó un día. Él nos llama. Él nos escoge, nos aparta, nos santifica. Pero el hombre toma decisiones, porque el hombre tiene voluntad. Tú y yo tenemos voluntad. No somos robots. Eso que quede claro. Mi voluntad es estar aquí, mi voluntad es adorar a Dios, mi voluntad es estar en este lugar, mi voluntad es exaltarle, mi voluntad es servirle, mi voluntad es hacer todo para la gloria de Dios, mi voluntad es disfrutar de su presencia. Pero sabe, gente se ha equivocado, como este hombre que le decía. Este hombre, Dios le sanó de sus ojos y él pensó que podía irse a hacer lo que quería al mundo, y en el proceso pereció. Hay otro hombre, ya siendo un anciano, él va al encuentro con nosotros. Dios obra porque él tenía problemas y no podía, tenía debilidades. Ya era un hombre grande, pero era un hombre débil. Su cuerpo estaba en debilidad. Y entonces ese cuerpo débil Dios lo fortalece. Y después lo vemos en la iglesia danzando, sirviendo, inclusive muy contento. Pero un día se equivoca y ¿sabe qué hace? Siendo un anciano, él piensa que la fortaleza que tiene ahora y el vigor que tiene es para meterse con mujeres, y se equivoca. Va y se busca mujeres, se mete con mujeres y un día muere en el proceso. Y pues hay muchos ejemplos, pero también he conocido gente que llegó a la iglesia sin nada, gente que llegó a la iglesia con tristeza, con dolor, con enfermedad, gente que llegó a la iglesia sin absolutamente nada, en la miseria, en la pobreza. Pero esa gente que se mantuvo, ahora Dios le ha prosperado. Ahora tiene buen trabajo, tiene carro, tiene familia, tiene ministerio, tiene habilidades, tiene talento, tiene cosas que Dios le ha dado, tiene ministerio, tiene dones, solo porque sabe, se mantuvo en el llamado de Dios. Y he conocido mucha gente que llegó a la iglesia sin nada, pero se ha mantenido en santidad, y Dios ha honrado. Dios honra al que le honra. Dios honra al pueblo que le sabe adorar. Dios honra al pueblo que le sabe dar gloria. Dios honra al pueblo que se mantiene. Dios honra al pueblo que se fortalece en él y toma fuerza cuando hay debilidad. Dios honra al pueblo que cada día lucha para estar en su presencia y logra estar en su presencia, porque Dios es bueno. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Dice su palabra: porque así dijo el alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que tú y yo, tal vez alguna vez en nuestra vida nos sentimos quebrantados, nos sentimos con un dolor en el alma o en el corazón. Pero sabe Dios que es santo, Él habita con el pueblo que se humilla delante de su presencia y el pueblo que reconoce que Él es santo, pero Él todo lo puede hacer. El único que puede sanar el corazón, porque mira, lo que realmente hay en nuestro corazón es Dios. El único que puede levantar nuestra vida es Él. El único que puede operar en nuestras vidas para que nosotros salgamos de esta vida con victoria es Dios. Amén. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Si alguien me quiere ayudar está bien, si no aquí se lo leo. Porque habéis sido comprados por precio, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? ¿De quién? De Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es ese cuerpo, tu alma, tu espíritu? ¿De quién son? Son de Dios. Y entonces glorifiquemos a Dios, porque para esto nos llamó el Señor y nos compró el Señor. Amén. Primera de Pedro 2, verso 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros nos ve como un pueblo escogido, como un pueblo santo, nos ve como hombres y mujeres que tenemos algo que dar, algo que ofrecer, que tenemos nosotros la oportunidad que muchos no han podido tener. Así que nosotros somos un pueblo, un linaje escogido. No somos cualquiera persona, aunque fuimos cualquiera persona en el pasado. ¿Sí me explico? En el pasado sin Dios fuimos cualquiera persona. No teníamos nombre ni renombre, no teníamos oportunidad, no teníamos nada, e inclusive fuimos desechados por la familia, por las personas, por las autoridades. Fuimos desechados por la sociedad, pero Dios nos tomó y Dios nos dio un lugar. Y gloria a Dios, porque ahora Él nos ve como un pueblo especial. Amén. No sé si te alegra tu corazón o no, no lo sé. Pero a mí me ha alegrado el corazón muchas veces y de muchas maneras saber que el Señor me ha comprado para la gloria de su nombre. Libro de Apocalipsis, capítulo 22. Verso 11. Verso 10, 11. Dice, y me dijo, está hablando Juan, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, ¿qué dice que va a seguir haciendo? Sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, ¿qué tiene que hacer? El que es santo, santifíquese todavía. O sea, ¿qué quiere decir? Todavía hay áreas de nuestra vida que tienen que ser santificadas y apartadas exclusivamente para Dios. Identifica cuáles son. Tal vez son los pensamientos, tal vez son las actitudes, tal vez son tus emociones,
que no las has puesto delante de Dios. Tal vez son las cosas que haces que sabes bien que no son agradables al Padre. No sé, pero hay que identificar qué áreas y qué cosas tienen que ser puestas delante de Él todavía. Santifiquémonos más. Si somos el pueblo que Dios dice que somos, entonces santifiquémonos cada vez más. Y en el versículo más adelantito, 14 y 15, dice lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Así que el Señor lo que hace cuando habla de santificarnos, de apartarnos para Él, de guardarnos para Él, es que Él hace una obra de limpieza en nosotros. Él nos lava y nos limpia. Y Él nos limpia para tener derecho a entrar al cielo. Nadie sucio puede entrar al cielo. Ningún hombre pecador puede entrar al cielo si no se arrepiente primero. Nadie de nosotros tiene el derecho de entrar al cielo si entra con su propia justicia o por sus propias fuerzas, o cree o considera que es suficientemente bueno para entrar al cielo por sí solo. Nadie ni es suficiente bueno, ni hemos hecho cosas justas por nuestra propia fuerza. Todo ha sido por causa de Él. Permitamos que Él nos limpie y nos lave cada vez más. Si tu ropa se ensució, si como el hijo pródigo te fuiste a gastar los talentos, las habilidades, todo lo que Dios te dio al mundo, regresa a casa, a la casa del Padre, y dile al Señor: necesito que tú me laves, me metas en un proceso de santificación, de limpieza, porque lo único que Dios quiere es, recordemos, es que participemos de su santidad y que podamos tener las puertas abiertas el día que nos toque partir, o que cuando venga el Señor Jesús seamos levantados y nos encontremos con Él en las alturas. Lo único que Dios quiere es un pueblo santo para la gloria de su nombre. Porque te digo algo más: cuando el pueblo es santo, se santifica y deja el pecado por un lado y cosas que no convienen, Dios empieza a manifestar su gloria al pueblo. Dios empieza a derramar su presencia aún más. Dios empieza a abrir el entendimiento y nos llega la revelación de la grandeza de Dios. Dios empieza a operar en lo que pareciera que no se podía operar. Dios empieza a tocar corazones duros. Dios empieza a transformar vidas. Dios empieza a cambiar el entorno. Dios empieza a cambiar nuestra vida. Dios empieza a manifestar su gloria a su pueblo, y no nos queda más remedio que reconocer: es Dios, ha sido Dios y será Dios el que debe de ser exaltado en medio de este lugar, porque Dios nos llamó para esta temporada. Temporada difícil tal vez, temporada crítica, temporada que cada vez más vemos el pecado que no se esconde. Es donde los hijos de Dios tienen que ser levantados en santidad para exaltar a Dios. Que se escuche que el Señor está en casa, que se escuche que el Padre está en tu casa, que se sepa que tú y yo fuimos apartados para Él, que se sepa que tú y yo fuimos apartados para la gloria de su nombre, que se tenga conocimiento en el Higo Veracruz que Dios ha apartado hombres y mujeres única y exclusivamente para Él y para darle la gloria a Él en todo tiempo y en todo momento. Así que tú y yo debemos de saber y entender claramente: Él es bueno, pero Él quiere vivamos una vida en santidad, porque conviene al reino, pero sobre todo nos conviene a nosotros. Y termino con el Salmo número 93. Termino con el Salmo número 93. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie? Lo leemos todos juntos y después oramos delante de Dios.
Dice la palabra de Dios en el Salmo 93. Jehová reina. Ayúdenme por favor. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son firmes. Quiero que lo lea este último versículo bien fuerte. 1, 2, 3. Quiero que ahí en su lugar cierre sus ojos un momento y ore delante de Dios. Jehová, tú reinas. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro amado. Tú eres santo, santo, santo. Te has vestido de poder y has afirmado el mundo. Y Padre, tu trono es firme y tú reinas desde el cielo, conociendo nuestro corazón, entendiendo todas las cosas. Tú reinas, Señor, pero sobre todo reina en nuestro corazón, gobierna en nuestra vida. Que todo lo creado, Padre, lo que tú creaste y formaste, te alabe. Que todo lo creado te adore. Que todo lo que tú hiciste, Padre Santo, te dé gloria. Que todo lo que formaste con tus manos te dé alabanza, exaltación, reconocimiento. Que todo lo que tú hiciste con tus propias manos te alabe, Padre. Porque sabemos una cosa: nos apartaste para tu gloria, nos santificaste para tu alabanza, nos apartaste para hablar y para anunciar tu grandeza. Hemos sido apartados solo para ti, Señor, y queremos ser única y exclusivamente tuyos, solo tuyos. Porque, Padre, entendemos que tú eres bueno, tu amor y misericordia es para siempre. Y una cosa anunciamos: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Aleluya. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias porque fuimos llamados para santidad, para caminar en santidad, para caminar apartados para ti, para andar apartados y haciendo lo que conviene. Aquí estamos. ¿Por qué no le dice al Señor: aquí estoy? Y si tiene que consagrar su vida, dígale: aquí estoy. Hoy consagro mi vida. Hoy me aparto para ti. Hoy me guardo para ti. Hoy me santifico para ti. Hoy entiendo que me compraste por precio. Soy tuyo, Señor. Y fui llamado a santificación. Fui llamado para tu gloria, Señor. Así que, iglesia amada, cada día, cada momento de tu vida, cada vez que te congregues o te reúnas en algún lugar, tienes que saber que eres única y exclusivamente para Él, y le tienes que dar todavía más gloria al Señor con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas, con tus actitudes. Tienes que saber
tú eres santo, santifícate más. Deja que el Señor lave tus vestiduras. Deja que el Señor te limpie y te lave cada día. Deja que el Señor te purifique. Deja que el Señor opere en ti. Si todavía te gustan las cosas de la carne, dile al Señor: perdóname, perdóname, me he equivocado. Y dile al Señor: pero hoy me consagro y me aparto para ti. Porque lo que más nos debe de agradar o gustar son las cosas de Dios y andar en el Espíritu. Gracias, Señor. Santo eres. Aleluya. Habla con Él en esta hora. Habla con Él. Aleluya. Aleluya. Dar a Basaía. Oh, Abasaya va. Oh, aleluya. Digno eres de alabar, digno eres de exaltar, digno eres tú que nos compró por precio, digno eres tú que nos ha santificado, digno eres tú que nos ha comprado, digno eres tú que nos ha guardado para este tiempo, para esta temporada. Aleluya. Aleluya. El que es santo, santifíquese más. El que es puro, purifíquese más. El que alaba a Dios, alabe más. El que sirve a Dios, sirva más. El que ha hablado su palabra, hable más su palabra. El que se ha llenado de su espíritu, llénese más. El que ha trabajado hasta el cansancio, cánsese más para Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él cuida al humilde. Porque Él sana al enfermo. Porque Él fortalece al débil. Porque Él es nuestro Dios. Santo, santo es su nombre. Y nos apartó para su gloria. No le cantes a nadie más. Cántale al Rey de Gloria. No le sirvas a nadie más. Sírvele a Él. No le dances ni le bailes a nadie más. Dánzale al Rey de los Reyes, al Señor de los señores, al Dios todopoderoso, al único y eterno Dios, el que nos dio la oportunidad de la vida. Santo eres, Señor, y has llamado a un pueblo santo para ti. Santo eres y llamaste un pueblo apartado para ti. Santo eres tú y nos llamaste para la gloria de tu nombre. Nos sacaste de tinieblas y nos pusiste en la luz. Nos sacaste de la idolatría para levantarnos como adoradores. Nos sacaste del pecado, de la inmundicia, de lo sucio, para ponernos en lo limpio. Y nos lavaste para tu gloria, apartándonos para ti. Nos pusiste vestiduras blancas, nos pusiste vestiduras nuevas, nos pusiste en un lugar extraordinario. Y estamos guardados en tus manos. Aleluya. Aleluya.